Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hay una cita del actor Denzel Washington que me gusta mucho. Dice: sin compromiso nunca empezarás y sin constancia nunca acabarás. Pues te animo a que te retes a implementar unos sencillos hábitos a tu día a día para mejorar tu productividad. Tienes todos los detalles en productividadimperfecta.com/reto. En esta entrevista tengo el placer de conversar con Lidia Díaz. Lidia es consultora en comunicación y ayuda a sus clientes a transmitir los valores, a crear contenido de calidad y a visibilizar sus negocios. Hola Lidia, gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Fina, ¿qué tal? Muy bien. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional, desde que empezaste hasta ahora que eres consultora especializada en comunicación corporativa. Yo me formé como periodista, yo soy periodista de formación universitaria y mi idea cuando yo empecé a estudiar periodismo era ser periodista al uso, periódico, revista, radio, televisión, pero empecé trabajando en medios, empecé haciendo prácticas, cuando terminé de hacer prácticas trabajé en varios medios, pero por cuestiones de la vida me llamaron para trabajar en un departamento de comunicación del Consejo de la Juventud, en este caso, y empecé mi trayectoria, lo que fue en la comunicación institucional, a partir de aquí. Y una vez empecé con esta cuestión, la verdad es que me pareció maravilloso poder dar a conocer proyectos tan interesantes. En el caso del Consejo de la Juventud, había un montón de asociaciones que tienen, digamos, secciones juveniles, Ujú. que tienen proyectos muy, muy interesantes. Y a partir de ahí di el salto a la comunicación empresarial, pasé a formarme en comunicación empresarial más específicamente y en marketing y publicidad porque se dan mucho la mano, entonces te das cuenta que hay momentos en los que de repente te veías en cuestiones que decías, pero si yo no tengo formación para hacer esto. En ese momento te lo estudiabas, buscabas la información, lo aprendías y lo hacías un poco saliendo al paso, pero como no quería que me volviera a pasar eso de encontrarme en algo que no supiera, pues decidí hacer un máster en publicidad y comunicación empresarial y a partir de ahí mi trayectoria ya fue en agencias de comunicación y en departamentos, en proyectos. Pero llegó el momento en el que me convertí en madre Ujú. y se trata normalmente el hecho de trabajar en agencias suele ser el sé a qué hora empiezo, pero no sé a qué hora termino, lo Ya, cual no era viable a la hora de ser madre, de tener una claro. familia, una de dos, o delegas completamente esta cuestión y otros crían a tus hijos por ti, y tú trabajas para pagar a estas personas o decides, pues mira, sacrifico esto en este momento y voy a cuidar de mis hijos. ¿Qué pasó? Que al final sigues teniendo ahí el gusanillo y lo echas de menos. Entonces, lo que decidí hacer, es verdad que yo no veía viable el hecho de volver a una agencia, entre otras Ah. cosas, porque además en aquellos momentos las preguntas que te hacían era, pero ¿tienes familia? ¿Pero tienes pensado tener hijos? Ay. Pero todas estas cosas. Entonces, claro, Ujú. yo de hecho creo que llegó un momento que en una entrevista indignada contesté, digo, pero tú no ves que soy mujer, que tengo la edad que tengo y que si no tengo familia soy susceptible de tenerla. Es decir, ¿para qué me preguntas estas cosas? Claro. A, Sí. a día de hoy está prohibido, pero en aquel entonces las preguntas eran estas. Entonces, Ujú. Sí, claro, sí. decía, cuando me están preguntando esto, quiere decir que el día de mañana me van a poner problemas con estas cuestiones y los niños Claro. en algún momento se van a poner enfermos, en algún momento van a necesitar ir al médico o en algún momento van a necesitar lo que sea.
De Sí, sí. manera que yo, o O sea, puedes tener otro hijo y tener la baja de maternidad. Sí, sí, eso claro, lo efectivamente. preguntaban, lo preguntaban. Sí, sí, o sea, yo es que ya llega un momento que dices, cuando ya lo has oído varias veces y ya contestas, o sea, todo lo educadamente que puedes, o sea, yo contesté educadamente, pero sí que le dije, digo, pero ¿no ves que soy mujer, que tengo la edad que tengo y que si no tengo familia soy susceptible de tenerla? Y si no, vas a pensar que igual soy rara o que tengo algún problema de lo que sea. O sea, es decir, que si no le buscan un lado, le buscan el otro. Es decir, si tú no tienes familia y no tienes pensado tener hijos, es que igual, porque también se tendría a pensar eso, es que igual, entonces lo mismo es que tienes algún problema de algún otro tipo en las relaciones sociales, o vete tú a saber, ¿sabes? O sea, Sí, es que era como, yo llegaba un momento que decías, es que da igual lo que conteste, o sea, conteste lo que conteste es malo. sí, sí, totalmente. Sí, sí. Con lo cual ya llegó un momento que yo decidí, mira, voy a ofrecer, digamos, mis servicios a agencias de comunicación trabajando de manera autónoma por Ujú, proyectos que yo pueda trabajar desde mi casa. En las agencias de comunicación es muy habitual que haya picos de trabajo, de manera ujú. que tú llega un momento que ves que no llegas, o sea, las horas que trabajas son infinitas y aún así siempre tienes la sensación de llegar ahí como puedes. Entonces, yo vi la oportunidad de ofrecer mis servicios de este modo y entonces yo empecé trabajando de manera independiente, ofreciendo mis servicios en picos de trabajo o en proyectos específicos que tuvieran un principio y un fin, de Ujú, manera que de este modo tú no tienes que contratar ni que despedir a nadie. claro. Entonces fue la manera en la que yo entré a trabajar de manera autónoma. ¿Qué pasó? Que cuando yo ya llevaba un tiempo trabajando de este modo, pues llega un momento que tú dices, yo quiero mis propios clientes, yo no quiero estar dependiendo de que me llamen, no me llamen, me dejen de llamar. Entonces empecé a trabajar de otro modo, empecé a moverme mucho en círculos de emprendedores. Es verdad que también como yo he continuado continuamente formándome, pues al final vas coincidiendo con una gente y con otra. Que es que al final de manera natural te estás moviendo en esos ámbitos. Y entonces empecé a tener clientes propios. Y llegó otro momento en el que a mí me ofrecieron trabajar como profesora de relaciones públicas en la Escuela de Protocolo, en la Escuela Internacional de Protocolo en Madrid. Preparé muchísimo material, estuve trabajando pero muchísimo porque fue todo prepararlo casi de la noche al día. Entonces, preparé muchísimo material eh, para dar la asignatura como yo creía que era necesario dar. Ujú, Entonces, una vez terminé aquí, eh, decidí que iba a tratar de hacer esto también por mi cuenta, porque yo tenía un material muy valioso preparado claro. que quería transmitir. Y entonces a día de hoy estoy lanzando un programa para enseñar a pequeñas y medianas empresas, autónomos y profesionales independientes que aprendan cómo aparecer en medios de comunicación y Ujú, poder replicarlo ellos mismos tantas veces cuantas quieran. Porque te claro. das cuenta de que estos proyectos más pequeños normalmente quedan fuera un poco de las agencias de comunicación al uso. Sí. Por una parte por economía y por otra parte porque es algo que no contemplan, es decir, no creen que Mm, tengan la entidad suficiente como para poder aparecer en medios cuando es algo perfectamente posible y los medios al final, el poder dar cabida a gente nueva, al final ujú, también es un refresco un poco de sus fuentes en muchos casos. De claro. manera que es perfectamente posible, pero claro, Sí. es verdad que te encuentras ahí un poco como el yo no conozco a nadie en los medios, cómo me van a publicar, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, cómo llego yo a Mm, esta gente. Es decir, surgen una serie de cuestiones que yo pues hablando con compañeros, profesionales independientes, muchas veces solopreneurs, te das cuenta de que no lo contemplan siquiera, no es algo que consideren posible. qué interesante. Cuando a día de hoy las redes están tan saturadas que el hecho de aparecer en medios, pues al final te está dando una visibilidad completamente diferente, te está dando una autoridad de aparecer en un medio de comunicación que está dándote altavoz Ujú,
y te está permitiendo llegar a una audiencia masiva, que a día de hoy los medios de comunicación continúan teniendo audiencias masivas, muchísimas mayores que las redes sociales, que además tienen unos logaritmos que van cambiando continuamente y que además son de lo más caprichoso. Sí, sí, sí. Con lo cual, Es complicado que te vean en redes. Y a veces, aunque efectivamente. pagues, también cuesta. O sea que... Sí, o sea mm, que por eso te digo que entonces, o sea, mi opción fue decidir que iba a hacer esto para poder dar voz a proyectos más pequeños, ujú. pero que en muchos casos son absolutamente necesarios y maravillosos. ¿Y en qué medios? ¿En qué tipo de medios? Pues en todo tipo de medios, depende. Es verdad que en un principio lo suyo es empezar a aparecer pues, o en un sector o en medios locales, es decir, normalmente vas como un poco de abajo arriba también Ujú, para ir ganando la confianza de medios de comunicación. Es decir, igual que tienes que ganarte un poco la confianza de tus posibles clientes antes de que te compren, ujú. tienes que ir ganando la confianza de medios de comunicación que inicialmente no te conocen, ni han oído hablar de ti jamás, ni saben quién eres a lo mejor. Pero prensa escrita o radio o cosas así. Claro, prensa escrita, radio, revistas, televisión, es decir, que hay muchas opciones en ese sentido. Y cuando Ujú. hablamos de periódicos o revistas, pues tanto de la versión física como de la Sí, versión digital. online, digital, Ujú. porque es verdad que a día de hoy, aparte de que todos los medios tienen las dos versiones, hay algunos que han nacido puramente digitales en Sí, ese sentido. Y no sí, hay sí, una sí. versión física Ujú. que en el kiosco. Y cuéntanos un poco cómo lo haces, si son mentorías o haces formación en grupo. Si yo quiero comprarte algo, ¿qué me ofreces? Sí, se trata por una parte, hay clases que están grabadas en vídeo, en formato de corto, de 10, 15 minutos, para que Mm, sea consumible, para que no digas, es que me tengo que tirar aquí 3 horas en una clase, que esto no se acaba nunca. Entonces, para que ir pudiendo consumirlo en pequeñas píldoras. Y por otra parte, hay un acompañamiento y un asesoramiento. Es decir, muchas veces, aunque tú hagas una formación general, cuando no lo has hecho nunca, necesitas un poco saber cómo enfocar para que tu negocio pues, noticia o ujú, qué es lo que puedes organizar, porque yo dentro de haber trabajado en las agencias muchas veces, lo que haces es organizar un evento u organizar algo, un estudio, un concurso, algo que haga que te conviertas en noticia. ujú, Entonces, algo que sea relevante, que digas, bueno, he hecho algo que merece la pena aparecer en medios de comunicación. En otros casos puedes aparecer de otro modo, enganchando un poco con la actualidad. Hay distintos modos de conseguir aparecer y entonces hay que ir despertando esa capacidad de detectar oportunidades por una parte y por otra parte de enfoque, de cómo puedo yo enfocar esto para que esto sea novedoso e interesante para medios de comunicación y sus audiencias. Porque ujú. claro, los medios al final lo que hacen en cierto modo es servir a una audiencia. Es decir, mi Sí, audiencia lo que quiere es esto. ¿Qué tipo de contenidos funcionan mejor con mi audiencia? Pues eso es lo que voy a tratar de ofrecer. Por lo claro. tanto, es lo que tú tienes que tratar de ofrecer a los medios de comunicación de modo que por decir de algún modo, te lo compren, o sea, Ujú. sin pagar, porque a Sí, ellos les interesa, porque a ellos les estás ofreciendo algo que se lo ofreces fácil, se trata de facilitar la vida del periodista. sí, Cuanto más fácil tú se lo pongas a un periodista, cuanto más cercano a su audiencia, cuanto más cercano al formato que utilizan, lógicamente les va a ser mucho más fácil y van a tener que elaborarlo menos. Tendrán que claro. contrastar, pero les va a suponer una elaboración mucho menor. Si no te Ujú. tienen que estar pidiendo una serie de materiales y tú ya se los das directamente, pues les supone tener que elaborar menos. Es decir, tú me haces gran parte del trabajo, pues es mucho más fácil que eso entre y tenga cabida en los medios de comunicación. Claro, Cuanto sí, más sí, fácil sí. tú lo pongas y cuanto mejor esté elaborado, cuanto más cercano al formato adecuado sea, más fácil es que te publiquen. Claro. Y cuanto más enganches tú, por ejemplo, con actualidad o cuanta más relevancia tenga lo que tú organices,
pues sí, lógicamente también va a tener más facilidad para que sea posible que tú aparezcas en medios. claro. Por eso el acompañamiento, porque es lo que te digo, que es que hay veces que cuando tú no tienes entrenado, digamos, ese sentido, o sea, esa especie de visión, Ujú. mm, cuesta en un principio llegar a eso. Es decir, yo cuando empecé a trabajar en medios, yo había estudiado periodismo y aún así el hecho de encontrar el titular, de saber qué era lo que me iban a aceptar, qué propuestas me iba a aceptar mi jefe de redacción o no. Entonces, yo tenía que ir todos los días con ideas. Claro. En aquel momento, cuando yo empecé, que yo empecé además trabajando en medios locales casi nadie enviaba notas de prensa. Enviaba notas de prensa, pues el gobierno regional, el ayuntamiento, poco Y más. O poco sea, más, sí, 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 sí. alguna entidad más, alguna institución más, pero en aquel momento no era mucho. Es verdad que a día de hoy es algo mucho más generalizado, pero también por otra parte se está tendiendo a dejar un poco de lado, a tirar más hacia estrategias digitales y a no contemplar esta parte que en realidad te está ofreciendo una autoridad que no te ofrecen No, otro marketing digital, digamos. no porque eres uno más del montón, de los muchos Claro, que hay. claro, Sí, mientras que tú apareces en un medio de comunicación y digamos que te conviertes en referente, te conviertes en alguien importante que ha claro, aparecido en medios. Quien claro. merece la pena, digamos, es poner su opinión o Ujú, sus productos o sus servicios. Es decir, ujú. que la autoridad que te da un medio de comunicación no te la da otro marketing digital por mucho. Muy interesante. Hablemos ahora un poco de trabajo. ¿Qué haces en un día normal laboral? ¿Trabajas muchas horas? ¿Cómo te organizas? Pues yo es verdad que lo que hago normalmente es levantarme muy temprano. Me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana para tratar de estar trabajando a las 5. Wow. Entonces empiezo a trabajar a las 5, 7:30 paro, me visto, llevo a mi hija al cole, a mi hija pequeña, y después de esto vuelvo a casa, desayuno y me vuelvo a poner allá sobre las 9:30. Es decir, que paro unas 2 horas, 9:30 vuelvo a retomar hasta las 2:30, 3. Ujú. Y ahí como, voy a buscar al cole y entonces ya pues a lo mejor es acompañar a actividades extraescolares. Hay otros días que tengo algún ratito más para trabajar por la tarde. Dependiendo un poco el día, también un poco las actividades, o Bueno, otros días ya has- te toca reunión del cole sí. o cosas de estas que tiene la maternidad. Bueno, empezando tan temprano, a mediodía, tú ya has hecho la jornada completa. Claro, claro, sí, 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 de eso se trata. O sea, es decir, se trata de que yo a las 3 de la tarde yo ya he trabajado aproximadamente unas ocho Claro. horas. O sea, a lo mejor me queda por cerrar alguna cuestión o siempre voy mirando el email o cuestiones de este tipo o el WhatsApp. Es decir, que siempre estás pendiente o si tengo que hacer alguna acción por la tarde o demás, pues lo Ujú. hago. Otros días a lo mejor voy a algún evento, bien sea de marketing, de emprendimiento, de cuestiones del sector tecnológico, un poco también para Claro. mantenerte al día de estas cuestiones. Entonces también suelo ir bastante a eventos. Hay veces que, o días de diario o fines de semana, dedico a ir a Muy bien, eventos en ese muy sentido. bien. ¿Y tus tareas cómo las planificas? Yo normalmente planifico un poco Ujú, trimestre. Bueno, planifico primero año, luego voy planificando un poco por trimestre y normalmente eso a grandes objetivos, pero es verdad que luego planifico mensualmente, un poco planifico qué eventos o qué citas tengo en ese sentido. Y semanalmente voy planificando qué voy a hacer esta semana. Por una parte me apunto o sea, lo profesional y por otra sí, parte lo claro. personal. O sea, digamos que me hago dos columnas. Y luego voy colocando en la semana, en un día y en otro. Y según hay veces que lo hago cuando termino y otras veces que lo hago al día siguiente y nada más levantarme, planifico el Ujú. día. Planifico qué voy a hacer hoy, qué es lo que tengo previsto
y qué es lo que me quedó ayer por hacer. Y entonces, si me quedó algo por hacer, traspaso al día siguiente y voy viendo en ese sentido. Trabajo un poco también con bullet Ujú, journal, está bien. pero también con planificador semanal, es decir, voy colocando y es verdad que me gusta más verlo en un papel, o sea, he utilizado Google para hacerlo y demás y tal, pero me gusta más verlo en el papel, en la hoja, ver toda la semana y ver cómo lo tengo Ujú, repartido. Entonces tengo en una hoja, tengo toda la semana y en el lado contrario, que en realidad es la parte de sí, atrás de la semana sí. anterior, tengo las dos filas con todas las acciones y todas las citas que tengo previstas y luego pues voy subrayando con Lo que fosforitos. está hecho y lo que se aplaza. Claro, claro, voy subrayando con fosforitos, que además lo de los rotuladores me encanta. Yo los tengo siempre a mano también, ¿eh? Sí, Colorito. sí, además es como una satisfacción el hecho de ponerle ahí el color y ir viendo cómo el papel se va volviendo de otro Sí. color. Es de lo más gratificante. Luego es verdad que hay tareas, por ejemplo, o sea, tengo listas en Trello, por ejemplo, pues de la facturación, por ejemplo, cuando tengo que facturar, qué recibos tengo que descargar, qué no me puedo dejar, qué tal. O sea, sí es verdad que utilizo también herramientas digitales. Utilizo también a veces, si necesito mandarme una nota rápida, tengo el grupo conmigo misma para mandarme cosas que no se me tienen que olvidar si no estoy en casa y demás, pero ya te digo que es verdad que me gusta mucho el papel. O sea, me gusta Mm, escribir y me gusta verlo en papel porque es como que lo veo más ujú. aterrizado. Con con los objetivos más a largo plazo, si son de un año o así, ¿cómo lo haces para cumplirlos? ¿Eres muy disciplinada? Porque ya has dicho que te lo vas poniendo luego a trimestral, mensual, semanal y diario, ¿no? Pero para que se cumplan. Voy normalmente distribuyendo, una vez establezco objetivos, suelo desglosar por Ujú, tareas. Trato de desglosar todo lo que puedo. Entonces, hay veces que dices, este objetivo, pues en 3 meses no va a ser posible, esto va a ser más bien a 6 o a un año. Entonces trato de ir distribuyendo. En algunos casos, es decir, me reservo media hora al día para hacer alguna actividad si es algo que quiero hacer muy a largo plazo. Otras veces dedico un día entero, pero es verdad que a mí lo del día entero dedicado a algo es como que termino un poco aburrida. Es verdad que se supone que no pierdes el foco, que es más productivo, que no tienes que estar cambiando de actividad, etcétera, pero a mí es que me pero si te aburre. cansas y te O aburres, sea, ya no lo haces con gusto. claro, entonces es como es que yo no quiero grabar un montón de cosas el mismo día, es que yo no quiero escribir un montón de cosas todos los días. Claro. Yo prefiero, para mí es más refrescante variar de actividad en ese Ujú. sentido. Yo entiendo que es verdad que el hecho de cambiar de una actividad a otra te supone tener que volver a situarte, volver a enfocarte, etcétera, pero a mí me resulta en general más fácil y menos Más aburrido. gratificante. Y a lo mejor también es en parte por estar acostumbrada casi desde el principio de mi actividad profesional al estar pendiente de muchas cosas, de tener que ir a una rueda de prensa, luego tener que escribirlo, luego tener que maquetarlo, luego tener que lo que sea. O sea, yo empecé Claro. así o vas a una rueda de prensa y luego tienes que redactarlo, sacar el corte de radio, eh, con lo cual era todo muy variado, pero todo en el mismo Ujú. día. O grabar una entrevista con alguien o lo que fuera. Entonces, es decir, no podía, lo de los días temáticos era Claro. imposible en aquel momento. Lo de no estar pendiente del email y responder solamente en 2 momentos del día, como se recomienda, por ejemplo, en temas de productividad, para mí es inviable. No puedo. Sí, sí. Es Cada decir, uno tiene que el adaptarse. cliente está acostumbrado a que tú respondas con una cierta celeridad cuando estás llevando a cabo un proyecto y los demás no pueden estar parados esperando a que a ti te dé la gana No, contestar o claro, no. evidentemente. Eh, Sí, sí.
Y cuando trabajas en agencias, vamos, o sea, si yo estoy trabajando con un proyecto propio, todavía puedo decidir que hago eso o Ujú, no, que ya te digo que no, termino no haciéndolo, salvo momentos muy determinados que vaya a grabar algo o cosas por el estilo. Pero como estés trabajando en una agencia se te requiere que tú contestes prácticamente de inmediato al claro. cliente. Es decir, es Mm, inviable el hecho de que tú digas, "Bueno, es que voy a salvaguardar mi productividad y mi concentración y mi foco y no voy a abrir el email más que 2 veces diarias, a final de la mañana y al final de la tarde". No, tú le dices eso a tu mm. jefa o a tu jefe y te mira con una cara de ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué O vas? sea, Sí, sí. sí, sí, o sea, no, no le entra en la cabeza a nadie y en un medio de comunicación igual, o sea, no es algo que, y además muchas veces dependes de la actualidad, de qué es lo que ha ocurrido. O sea, yo tengo que estar al día de qué es lo que está ocurriendo porque tengo que ver muchas veces de qué manera puedo enlazar una noticia con alguno de mis clientes Claro. o con alguien que esté trabajando conmigo en ese sentido. Ujú, Entonces yo tengo que estar pendiente. claro. Con lo cual, yo no puedo decir, bueno, pues mira, no voy a leer noticias o no voy a mantenerme, o sea, voy a mantener mi foco completamente fuera de todo esto. Bueno, Al pero contrario, esto también forma parte de tu trabajo, el estar al día de las efectivamente. noticias y si no estás al día, pues se te van a pasar oportunidades que tampoco es bueno. Claro, claro, es que yo al contrario, yo empiezo las mañanas, o sea, leyendo algunas newsletters muy específicas de algunos sectores a las que estoy suscrita o algunos blogs o en LinkedIn, por ejemplo, para coger ideas y para ver algunas veces por dónde desarrollar contenido o por dónde desarrollar una serie de cosas. A veces incluso, por ejemplo, a raíz de un post que haya redactado alguien en LinkedIn, yo puedo enlazar, sacar una idea y nombrar incluso a esta persona, porque tú nombras la fuente. En Ujú, algunos casos es una fuente de inspiración, o sea, no es una fuente de que tú estés diciendo lo mismo o de no, que tú estés diciendo algo como tal, pero sí es verdad que yo procuro nombrar casi siempre a mis fuentes en ese, porque soy periodista claro, y entonces para mí es algo fundamental. Y sí. entonces enlazas también un poco con la actualidad, que es una actualidad en ese caso de contenido, no tanto informativa en algunas de las ocasiones, pero al final cuando algo se está moviendo, una conversación se está moviendo en torno a algo, poder recoger esa información y poder enganchar con ella también te da un cierto impulso. No, claro que sí, claro que sí. Herramientas, te iba a preguntar por herramientas, pero ya has dicho que tú eres de papel y que puntualmente Bueno, o sea, trabajo con muchas herramientas en realidad, es decir, que yo trabajo pues a nivel organizativo, ya te digo que hay momentos en los que con algunos clientes trabajo con Slack, trabajo con Trello mucho como Ujú, con listas para ir chequeando. Trabajo luego pues con ActiveCampaign, trabajo con Canva, trabajo con Zoom, trabajo con ChatGPT en algunos casos, porque a veces para coger ideas, cuando tú dices esto, yo haría así, pero tal, y entonces le dices, dame 10 opciones. Es verdad que casi nunca me quedo exactamente con lo que me no, ofrece, de 10 haces pero la sí es tuya. en cierto modo es una fuente de inspiración, o sea, sí me sirve como fuente de inspiración. Con quien dice ChatGPT, dice Gemini, que también lo utilizo y que además lo que me gusta de Gemini es que te ofrece enlaces a las Ujú, fuentes. Se supone que ChatGPT va a empezar a hacerlo, pero a día de hoy todavía no lo no hace, lo no. hace. Muy bien. Entonces, bueno, te digo que en realidad utilizo Sí, muchas herramientas, sí, sí. pero, o sea, que aunque me guste el papel y me guste escribir y disfrute haciéndolo, porque a mí me sirve, pues eso, como para aterrizarlo. O sea, hay gente que dice eso, que el escribir a mano es como que te hace fijar más objetivos, te Sí. hace fijar más determinados conceptos.
A mí me gusta más coger los apuntes a mano Sí. que en ordenador, es decir, por mucho que yo tenga un ordenador delante, prefiero escribirlo a mano Yo también. porque para mí se fija mucho mejor. Yo llenando Mm, libretitas continuamente. sí, 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 sí. Lo de los cuadernos, además, es pasión también. O sea, Sí. yo todo el tema de la papelería lo adoro. Así pero bueno, independientemente de eso, sí es verdad que también hay evidencias en neurociencia que te dice que el hecho de escribirlo a mano lo fija de una manera mucho mayor que el hecho de hacerlo escribiendo Sí, en en digital, digital. aunque yo en general contenidos y demás he escrito siempre, desde mis inicios, siempre he escrito a ordenador, es decir, yo no me cabe en la cabeza redactar una nota de prensa o algo a mano No. aunque haya habido momentos, sobre todo trabajando en radio, haya habido momentos en los que lo he hecho. O sea, yo he retransmitido crónicas de ir a la rueda de prensa, sentarte allí en un rincón, escribir tu noticia y demás y tal, y luego retransmitir por teléfono. Tú grabas la noticia por teléfono, pones el corte de voz con la grabadora así y demás. O sea que también lo he hecho a mano, pero es verdad que es muchísimo más fácil lo de quiero cortar y pegar algo y puedo ponerlo Sí. sin tener que tachar ni volver a escribir, eso vamos, es Sí, una sí, es maravilla. una maravilla. ¿Tú tienes, tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? Y si tienes, ¿cómo los combates? Pues yo tengo, supongo que los enemigos que tenemos casi todos, que vienen a ser redes sociales, WhatsApp, eh, o a veces incluso el hecho de trabajar en casa, que te levantas y te pones a recoger algo o te pones de repente y dices, uy, si yo tenía que hacer tal cosa. Entonces es verdad que el tema de las redes intento tratar de ser consciente de no dedicar demasiado tiempo a ello y que si me doy cuenta de que estoy pasando en plan automático, dices, no, ya está. Sí que por mi trabajo y por lo que me dedico, yo hay proyectos que incluye gestión de redes, lo que te comentaba, para mí LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta esencial a la hora de trabajar en el entorno profesional y estar al Mm, día de determinadas cuestiones, de eventos también incluso. Entonces, para mí es una herramienta esencial y no lo considero una pérdida de tiempo. Yo dedico tiempo a leer artículos y noticias que aparecen en LinkedIn, claro. pero sí que me suelo establecer un tiempo, es decir, no, ese tiempo no puede pasar, a lo mejor por la mañana a primera hora no puede pasar de unos 35 minutos. Luego suelo a mediodía o así un poco cuando ya estoy medio preparando comida o a veces incluso mientras como, estoy leyendo algún artículo. Mm, Aprovecho y leo algún artículo mientras estoy comiendo en vez de ver la tele o ver sí. lo que sea, aprovecho y estoy como delante del ordenador, pero no, o sea, trabajando, pero no trabajando, sino dedicándome a leer, a estar parando y a estar un poco pudiendo elaborar mentalmente algo como más despacio. Claro. En ese sentido. Mm, Como luego muy tengo el bien. resto de la tarde para desconectar, o sea que ya el resto de la tarde normalmente hago poca cosa más que mirar el mail o el WhatsApp, pues es verdad que no me importa el hecho de a lo mejor comer antes del ordenador. Ujú, muy bien. ¿Y cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para estar productiva? Pues por una parte sí que me gusta parar, es decir, que yo me voy poniendo pomodoros muchas veces como de unos 35 minutos, 25 se me queda un poco corto, con lo cual me gusta más casi de 35. Y cuando termina el pomodoro, no es que me tome los 5 minutos de descanso automáticamente, pero sí me levanto, me obligo a levantarme. Ujú. Mis rodillas están un poco reguleras porque me dedico a romperme meniscos en mi tiempo libre. ¿Qué haces? Desde que tenía 16 años, pues me he roto 4 veces meniscos. Bah. Entonces, mis rodillas a estas alturas ya están un poco reguleras. Con lo cual, si no me levanto cada X tiempo y paso mucho tiempo sentada, luego es verdad que cuesta.
Entonces procuro, pues eso, cada 35, 45 minutos como mucho levantarme o voy al baño o voy a la cocina por agua. Estoy bebiendo, es verdad que cuando estoy trabajando sentada bebo mucha agua o muchas infusiones. Claro. Prácticamente cuando bebo menos es cuando voy a algún evento o cuando estoy fuera de casa es casi cuando menos bebo. Pero sí que cuando estoy en casa, casi de manera continua, a mí se me acaba una botella de agua y me voy a por otra. Termina mi pomodoro y como me tengo que levantar, pues me voy a por agua. Bien, si no, Así dar una que, vuelta por el comedor, la cocina y haces unos cuantos claro, pasos y no, o ala. si no te das una vuelta por la habitación de los niños y recoges 7 o 20 cosas. Siempre hay algo que llevarse. ¿Y cómo la desconectas la mente? ¿Cómo desconecto? Pues desconecto mucho leyendo, desconecto Ujú, mucho oyendo podcast. Yo tengo 2 horas de conducción todos los días al cole de ida y vuelta, entre hora y media, 2 horas. Y ese tiempo normalmente, si voy con mi hija, pues igual vamos hablando, pero hay otras veces que ya no, es como de, ya te he contado, todos los días es lo mismo, mamá, en el cole, o sea, vamos, hacemos cosas, nos cuentan algo, tal. ¿Qué quieres que te cuente? sí, y Y déjame sobre todo tranquila. cuando llegan a determinadas edades, o sea, que mi pequeña ya tiene 11 años, casi 12, Oh, eh, te miran con cara de, bueno, sí, ¿qué más te voy a contar? sí. Entonces, pues en ese caso, en vez de... Por la mañana es verdad que sí que me gusta ir escuchando la radio, porque suele haber así como pequeños espacios que están curiosos. Ujú, Y a mí la radio además me gusta mucho, pero luego es verdad que oigo mucho podcast y algunos de ellos son podcasts de radio, de momentos de radio en los que normalmente no puedo estar escuchándola o que por lo que sea estaba haciendo otra cosa y se me han pasado y demás. ujú, Entonces, determinados programas de radio, determinados espacios que a mí me gusta escuchar, pero que igual los escucho en diferido. Eh, ujú. escucho, escucho mucha radio también en diferido, que yo creo Va que es muy uno de los bien. grandísimos avances que hemos tenido en ese sentido, porque antes era, si no has estado al pie del cañón en ese momento escuchando la radio, te lo has perdido. A Sí. día de hoy tenemos la grandísima ventaja de poder escuchar la radio en podcast, o sea, a la carta. Sí, sí, poder escoger los programas que te gustan y escucharlos cuando tienes tiempo o cuando te apetece, igual que la televisión. Si hay algún programa en concreto, Claro, para mí, algún reportaje yo o... no veía nada la televisión antes, o sea, yo no era de televisión, no la veía apenas. Y sin embargo, el hecho de poder ver televisión a la carta ha hecho que yo vea televisión, que vea determinados espacios o que vea determinados contenidos de ocio, pero yo lo de tener que estar pendiente de a determinada hora tengo que estar delante de la televisión, Mm, sí o sí, si quiero ver lo que sea, eso era algo que yo no llevaba nada bien. no, Y no. con la radio es verdad que es más fácil porque puedes estar haciendo otra cosa y estar escuchándola, pero hay determinados momentos en los que no se da el hecho de que puedas estar haciendo eso. Mm. Entonces para mí los podcasts, yo mientras escucho mucho podcast, mientras conduzco, mientras cocino, mientras pongo la lavadora, mientras lo que Yo sea, o sea, también. mientras desayuno, mientras, Yo lo yo qué sé. compagino, podcast y audiolibros. Voy alternando. Pues yo los audiolibros es que depende, porque hay veces que si encuentras un buen narrador, bien, pero otras veces es que es infumable, es como de, si es que al final no me entero de nada, no. Sí, sí, depende. Entonces, Así es. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? sí, podría decir, no, claro, no. Es verdad que en algunos casos he tenido experiencias un poco reguleras, porque mi experiencia en algunos casos ha sido que no me han respondido. Yo he tratado de delegar y no ha salido como tenía que salir, incluso tratando de dar todas las indicaciones, o sea, de hacer una especie de gestión de proceso, de tratar de registrar todo para que no haya lugar a que esto no funcione. Ujú, Y han sucedido determinadas cuestiones que ha hecho que por lo que sea no funcionara
Y entonces, claro, al final es como de, si es que yo delego esto, no funciona. Hay otros casos, es verdad que es una cuestión económica, no te voy a engañar. Hay cuestiones que en algunos casos es económica. Ujú, Pero también es verdad que he tenido, a pesar de haber puesto gestión de procesos, de haber anotado todo, de haber tratado de dejar todas las indicaciones, eh, no ha funcionado. a No, veces. no era la persona adecuada Ujú, o no era el momento adecuado de esa persona. Ha también, habido momentos ha también. habido personas que no era el momento adecuado, estaban pasando un mal momento y no supieron decir que no a coger el proyecto. Ujú, sí, eso también es un problema. ¿Y qué consideras que se debería delegar siempre y qué no delegarías nunca de tu negocio? ¿Qué considero que se debería delegar siempre? Pues se debería tratar de delegar las tareas un poco. Siempre que se pueda, claro. Claro, claro, efectivamente. O sea, estamos contando desde la base de que Sí. puedas económicamente. Mm, Pero las tareas como más sencillas, las tareas más sencillas que te roban tiempo al fin y al cabo, que no es necesario que hagas tú específicamente o que no requieren de un conocimiento específico, yo ujú, entiendo que habría que delegarlas. Y por otra parte, también entiendo que habría que delegar probablemente las tareas de herramientas que tú no controlas o de procesos que tú no controlas bien, porque si los hace otra persona va a tardar muchísimo menos tiempo del que puedes tardar tú primero en aprender y en controlar esa tarea o esa herramienta y luego eh, y luego en coger una cierta soltura. ujú. ¿Y de tu negocio qué es lo que no delegarías nunca? De mi negocio, ¿qué es lo que no delegaría nunca? Pues yo creo que en cierto modo, tal vez la supervisión, un poco, creo que hay que supervisar, es decir, no puede salir cualquier cosa. Ujú, Aunque tengas que confiar en la gente, porque hay que confiar, porque el proceso de delegar también supone el confiar, pero sí el sí, confiar en un momento en el que hayas ido asegurando paso a paso procesos y en el que hayas ido viendo que esa persona responde, que esa persona ha comprendido las instrucciones, que ha comprendido el proceso y que ha comprendido los pasos que hay. En ese momento yo ajá, entiendo que no es necesaria supervisión, ujú, pero sí creo que el hecho sobre todo el delegar inicialmente y el proceso en el que vas acoplando un sistema a otro, en el que tú te acoplas a otra persona y otra persona se acopla a trabajar en la manera en la que tú quieres, o tú te acoplas a la manera a la que quiere un determinado cliente. Entiendo que esos momentos es importante una supervisión y un especial cuidado. sí, la verdad es que sí. Y pasamos ahora a cuatro preguntitas que son más ya personales. Nada, son sencillas, ¿eh? Para terminar, dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe? Uy, yo en ese sentido creo que soy muy transparente. Es verdad que a lo mejor a nivel profesional, digamos que no es tan conocido el hecho de que, por ejemplo, sea muy jugona, pero jugona de juegos de mesa. Me Ujú, gusta mucho, mucho jugar a juegos de mesa, es algo que disfruto. Voy a jornadas de juegos de mesa de las que vas a las 10 de la mañana y te levantas a las 9 de la noche qué bueno. y cosas de este tipo. Entonces es algo bueno, algo que no es tan conocido. Ya. No, Aunque bueno, forma parte de tus hobbies personales, sí, claro, sí. sí, pero bueno, también es verdad que yo he desarrollado para otras plataformas profesionales, tengo desarrollado un curso de gamificación para negocios. O sea, es decir, que Ujú, no tanto la gamificación a nivel videojuego, que entiendo sí. que a día de hoy es imprescindible cuando hablas de gamificación el saber qué se está haciendo en los videojuegos, porque es que al final es algo imprescindible. Pero también creo que yo en ese curso incluí la parte de
cómo se gamifica, o sea, cuáles son las dinámicas que hay en un juego de mesa para que funcione, para que te enganche, para que no te aburras, para que no te eternices, para que los turnos no sean muy largos, para que tal, o sea, es decir, que yo, es verdad que en la mayoría de los cursos de gamificación o de libros de gamificación que había visto, casi que de lo que están hablando práctica y exclusivamente es de videojuegos, y cuando Ujú. consideran el tipo de juegos o el tipo de gamificaciones que hay, te están considerando solamente de videojuegos, y yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que auno las dos cosas. Pero Interesante, en mi caso sí que creo que interesante. predomina más la cuestión de los juegos de mesa o incluso de los escape room y otras cuestiones de Claro, ese tipo. claro, es todo un arte crear esto, lo de los tiempos, que no sea demasiado largo, que no quede siempre todo en tablas o que quede aburrido el juego, ¿no? Claro, Todo esto de hecho no lo había pensado. nosotros cuando vamos a jornadas de juegos de mesa, normalmente se suele haber, digamos, una determinada parte dentro de las jornadas de juegos de mesa en la que tú pruebas juegos de mesa que están como en desarrollo. Entonces, a lo mejor Ujú. estás con el propio desarrollador del juego jugando, él te enseña a jugar, tú juegas con él y por una parte él está viendo cómo se desarrolla la partida, qué es lo que ocurre, cómo interactúan los jugadores y por otra parte luego cuando terminas un poco te pide feedback, te Claro. pregunta, o sea, y entonces... O sea, ahí la labor del desarrollador del juego consiste, por una parte, en estar observando a los jugadores, o sea, un poco el ver si se aburren, si no se aburren, el si se hace largo, si no, esto que yo creía que iba a funcionar también, pues resulta que al final no ha funcionado, o que lo que hace es dificultar el juego y que no fluya, etcétera. Entonces es curioso el proceso de, digamos, del prototipo, de probar prototipos. Y Ujú. es muy interesante en ese sentido y creo que se aprende mucho si eres una persona observadora y analítica. Cuando estás probando un juego, aparte de estar disfrutando de ello, luego cuando terminas dices, ah, pues me ha funcionado tanto o igual lo que sea. Y normalmente es verdad que los Ujú. desarrolladores suelen agradecer cuando tú le das un determinado feedback de todo esto. Oh, claro, sí, sí. Así Yo que es que no soy muy aficionada, yo me quedé con el trivial claro, pero es que yo y te con estoy las hablando de cartas juegos de del mesa que uno. no tienen nada que ver. Yo no te estoy hablando del parchís, la oca, el trivial. O sea, te estoy hablando hay todo otro mundo de juegos de mesa que, De estrategia o de... pues bien sea de estrategia, bien sea, a veces hay dinámicas como muy divertidas y que son así un poco para cuando te juntas un montón de amigos, o Ujú. hay juegos muy, muy variados, o sea, y, y hay algunos pues que son muy fáciles, entonces cuando te juntas con gente que no juega normalmente a juegos de mesa, pues lo suyo es sacar juegos que sean facilitos y rápidos de comprender, que sean dinámicos y que la persona no se vaya a aburrir. Si te juntas con gente que juega más habitualmente, pues a lo mejor puedes incluir juegos más elaborados, más de estrategia. Si hay niños, pues igual te van a funcionar mejor unos o te van a funcionar mejor otros. Es Mm. decir, hay muchas dinámicas de todo tipo y juegos que son más rápidos, juegos que son más lentos. Entonces, un poco viendo nosotros somos muy de, además, casi que donde vamos con juegos de mesa chiquititos. O sea, yo voy a la piscina Ujú. en verano o voy de picnic o voy a casa de alguien o lo que sea y vamos casi siempre con la bolsa de juegos de mesa. Qué bueno. ¿Y tú tienes manías de estas curiosas que todos tenemos? Pues supongo. Mira, una sería esta de llevarte los juegos, ¿no? Bueno, eso no es tanto una manía No. como casi un recurso extra, que hay ocasiones en las que no lo sacas. Pero es un poco si, pues por lo que sea, hay niños que no se conocen mucho, pues casi es más fácil interactuar entre ellos que se empiecen a conocer a través de un juego de mesa. O sea, En juego, sí, sobre todo ya cuando sí, llegan a sí. determinadas edades, que no es como cuando son pequeños que enseguida empiezan a interactuar, cuando son un poquito más Mm. mayores, es una manera de facilitar el que interactúen entre ellos.
Sí. Pero bueno, sí, yo creo que manías tengo muchas. Lo que pasa es que, bueno, lo típico de esto tiene que colocarse aquí o cosas de este tipo. En mi casa, algo que yo creo que en realidad no es una manía, pero por ejemplo, a mi marido le da igual coger un vaso de agua o, un vaso, o una taza de tomarte el café o el té para tomarse igual una Coca-Cola. Yo no soporto tomar una Coca-Cola o un vaso de agua en una taza de café o de té. No, es superior a mis fuerzas, o sea, me lleva a los demonios, Sí. o sea, que en realidad deberías decir, no es que sea una manía, es que es lo lógico y normal utilizar cada cosa para lo suyo. Pero claro, cuando te juntas Sí. con gente en casa que esto le da igual, que no, que le da lo mismo, pues resulta que encima la maniática eres tú, Sí. cuando en realidad tú eres la única Bueno, normal. yo, a ver, que también tengo mis manías con esto, porque a mí no me des una copa de cava o de champán en un vaso, yo me lo tengo que tomar en copa. Claro, pero tú imagínate cuando te ponen, como quien dice, el agua o la Coca-Cola en una taza de... Que en realidad dices, ¿y qué más da, no? O sea, decir, Sí, ¿sirve para tomártelo? Sí, sirve. ¿Qué más da, no? O sea, yo es verdad que en estos casos intento trabajarme la flexibilidad mental, o sea, de decir, ¿sirve? ¿Cumple su función? Sí, pues ya está. ya está. Pero es verdad que me cuesta trabajármelo. O sea, tengo que, Yo, tengo que hacer la intención y decir, venga, va. dime, ¿hay algún lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo aquí me encontrarás? ¿Hay algún lugar especial para ti? Pues tengo muchas ganas de volver a Londres porque yo estuve viviendo en Londres 21 años. No llegó Ujú. casi, yo estuve viviendo en Londres. Y es un lugar que para mí tiene mucho encanto, o sea, tiene muchas facetas, es mucho más allá de lo que es puramente turismo. Tiene una multiculturalidad que yo no he visto en otras partes, la cantidad de gente distinta que encuentras, cada uno manteniendo, digamos, sus propias personalidades, sus propias esencias. Y bien sea desde encontrarte un hindú trabajando en seguridad con su turbante y su Mm. barba, a encontrarte un punky con una cresta que dices, no sé cómo eso se mantiene Así. con la ley de la gravedad, o sea, Sí. es decir, o sea, que me parece una multiculturalidad brutal. Yo, por ejemplo, cuando fui a Nueva York esperaba un poco esta multiculturalidad y, sin embargo, encontré mucha más uniformidad en ese sentido. O sea, es Ujú, decir, hay ujú. mucha gente distinta, pero mucho más uniforme. Es verdad que yo no estuve tanto tiempo en Nueva York, que fui de visita turística, Claro. y no es lo mismo vivir una ciudad No. estando viviendo en ella que estando de visita, o sea, las cosas como son. Pero sí es verdad que me pareció que la gente o sea, estaba mucho más adaptada al American Way of Life, eh, Ujú. como que estamos en América para esto, que, por ejemplo, en Londres, que la gente mantiene su propia cultura a pesar de que estén en otra ciudad En o, el Reino Unido. vamos, y quien dice su cultura, hablo, ya te digo, no de solamente los distintos países de los que hay inmigrantes, sino culturas también, tribus urbanas, por decir de algún modo, eh, dis- Ujú. distintas culturas urbanas. Entonces me pareció Muy bien. muchísimo más multicultural y que hay una riqueza multicultural increíble. Y por otra parte, otro sitio que enamora es Irlanda. Me enamoré de Irlanda tanto por sus paisajes, por su música y por sus gentes. Ujú. Ahí los irlandeses, o sea, es una gente que es como súper acogedora. eh, Tienen una cultura como de haber emigrado mucho, con lo cual, aunque estén relativamente al norte, es un poco, son los latinos del norte.
Los latinos del norte, sí. Sí, 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 porque por ejemplo los irlandeses no tienen, el carácter irlandés no tiene nada que ver con el carácter inglés, por ejemplo. Y hablamos de carácter inglés cuando hablamos, no estamos hablando de Londres. Londres es una ciudad que está acostumbrada a acoger a personas de todas partes del mundo, eh, y es completamente diferente. Aunque es verdad que los ingleses es muy difícil que tú te llegues a integrar del todo. Ujú. Tal vez ese sea el secreto de por qué la gente mantiene sus propias identidades. Tal vez, no lo sé. Puede ser, Es puede ser. posible, pero es verdad que es muy difícil que tú te integres dentro de la sociedad inglesa como tal. Y Ujú. que Londres es completamente diferente al resto de Inglaterra, también. Sí. Entonces, pero por ejemplo, el carácter inglés, británico o, bueno, de cualquier parte de Gran Bretaña es completamente diferente al carácter de los irlandeses que están al lado. Sí. Dices, ¿qué lógica tiene esto? La lógica es que han emigrado mucho, están acostumbrados a haber viajado fuera, están acostumbrados a que esas personas vuelvan y a tener, digamos, un poco ese carácter. Ujú. Qué interesante. Muy bien. Y la última, un personaje histórico o conocido para compartir mesa y por qué. ¿Con quién te gustaría hacer una sobremesa y charlar un buen rato? Uy, qué difícil en ese sentido. Pues no sabría decirte. Yo creo que probablemente me gustaría conocer a todas aquellas mujeres que en otras épocas no se las dejó ser, no se las dejó destacar, no se las dejó brillar, o que tuvieron que utilizar sobrenombres para poder salir a la luz, o que tuvieron que aparecer como anónimo en determinadas obras. Sí. mm, Me gustaría poder llegar a conocer a aquellas mujeres que por el contexto cultural que tuvieron no pudieron llegar a desarrollar todo su potencial. Ujú. Muy bien. No es nadie específico, No, pero pero, son muchas. Sería un banquete pero muy son grande. muchas. Pero yo creo que sería gente muy interesante. La verdad es que Eh, sí. Sí, sí. entonces, ya te digo, es verdad que podría ir y decirte, pues mira, Cleopatra es una figura que tuvo que ser tremenda porque para conseguir sobresalir y hacerse con el poder en aquella época y en aquel tipo de sociedad, ya lo tuvo que tener complicado, Ujú. vamos. Sí, mucho. Pero bueno, casi que sería un tópico, casi que sería alguien que al final conocemos todos. Ujú. Sí que es verdad que me gustaría tener la oportunidad de conocido pues, a muchas más mujeres que no aparecen en libros de historia Sí, sí, o que sí. aparecen con sobrenombres Ujú. o que aparecen a través de la obra que supuestamente es de su marido. Así, así es. Sí, 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 que pusieron el nombre del padre, del marido, del hermano para poder darlo a conocer. Efectivamente, Sí, efectivamente. Y a esas mujeres me gustaría conocer. muy bien. Pues hasta aquí la entrevista. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir dónde te podemos encontrar o lo que quieras. Pues me podéis encontrar en redes como Lidia Díaz Comunicación, prácticamente en cualquiera de las redes, y salvo en LinkedIn, que me encontráis como Lidia Díaz Catalán. Es verdad que procuro estar activa en casi todas ellas y de hecho periódicamente ofrezco masterclasses gratuitas acerca de distintos tipos de aspectos de la comunicación, especialmente cuestiones relacionadas con los medios de comunicación a día de hoy y la estrategia de comunicación en medios en ese sentido. Es verdad que es algo que me gusta especialmente y en lo que estoy trabajando. Pero también hay otros muchos aspectos que me gustan. Las redes no dejan de ser un mundo apasionante Sí. y que tienes continuamente actualizándote y viendo cómo están funcionando las estrategias, etcétera, u otras cuestiones, por ejemplo, de comunicación interna, como los embajadores de marca de tu propia empresa, o sea, cómo los empleados pueden convertirse en embajadores de marca. Ujú.
que es lo que viene a conocerse como el Employee Brand o Employee Advocacy. Tiene distinta terminología, pero bueno, al final viene a ser eso, que tus propios empleados se conviertan en tus embajadores. Ujú, Entonces, eso, por ejemplo, me parece un tema muy desconocido y apasionante también. A día de hoy estoy más enfocada en pequeños negocios y en profesionales independientes o autónomos que están emprendiendo y están poniendo en marcha proyectos muy, muy interesantes que tienen muchísimo que ofrecer y muchísimo que contar al mundo y que creo que es importante que se conozcan y que podamos conocer. ujú. Entonces, el poder dar voz a este pequeño empresario o a este pequeño negocio o este profesional que trabaja solo, en muchos casos creo que es muy importante conseguir que tengan una voz que se escuche, Ujú. que tengan una plataforma que les dé a conocer y por eso es la cuestión de yo de dirigirme a este nicho A en ese este nicho, sentido, sí. porque realmente me apasiona, me gusta mucho. Hay cosas muy, muy interesantes que además están tratando de mejorar el mundo. Entonces, todo lo que vaya enfocado a ello me parece apasionante. El haber lanzado este programa, que consigan aparecer en medios de comunicación y lo puedan replicar tantas y cuantas veces quieran, me parece muy importante para que consigan ese altavoz, esa plataforma para darse a conocer. Muy bien, pues lo dejaré en las notas del programa. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación y por haberte pasado por el podcast. Ha sido un enorme placer y he descubierto un mundo que no sabía que existía. Igualmente, Muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.